Conca nos enseñó. El chocolate se hace a partir del cacao. Entonces, me pareció un tema muy interesante que podríamos haber tocado en algún punto del programa. Y en este caso, ya me tienen aquí con la información del cacao para ustedes. Antes de contarles todo lo que traigo preparado, personalmente creo que el cacao ha sido uno de los productos más importantes de la historia. Para empezar, pues, ser un producto tan importante, con tantas propiedades, tan naturalmente valioso, que en algún punto de la historia se usó como una moneda, creo que es un elemento pues, ¿cómo le explico? Creo que es un elemento sin el que nuestra vida, si no lo hubiéramos descubierto, nuestra vida sería muy diferente. Creo que pues es un parteaguas muy importante también en la historia. Entonces, me pareció muy importante conocer toda la historia detrás de este producto, de esta semilla. Bueno, yo no sé si a ustedes les gustan también quería traerles información del producto de la vainilla, porque hay que recalcar que en México hay vainilla de muy buena calidad, es frecuentemente usada para alta repostería, porque puedes utilizar vainilla, pero normalmente la mexicana es muy valiosa, gastronómicamente hablando. Entonces, también les quiero hablar de la vainilla. ¿Le pondrías vainilla a tu café en lugar de azúcar? ¿Tú qué no te gusta? Sí le pondría vainilla a mi café. De hecho, he probado bebidas hechas con cacao, vainilla y café. Son muy buenas, aunque nunca he probado la vainilla sola, pero creo que la vainilla no es dulce. Naturalmente no creo que sea dulce. Ah, ¿sí, no? Es súper Sí, dulce, ¿no? no. Bueno, no sé. No ¿De sé. qué rompí, perdón? Hay que investigar. Si ustedes saben si la vainilla natural es dulce o no, por favor cuéntenos, porque estamos un poco confundidos en el set. Pero bueno, les voy a hablar de la vainilla en otro programa, porque la verdad encontré mucha información del cacao. Entonces me voy a concentrar en platicarles todo lo que hay que saber del cacao. Desde la planta, desde dónde encontrar la planta si es que quieren comprarla y sembrarla, a ver qué pasa. Desde qué propiedades tiene, por supuesto. Y alguna que otra receta de postres saludables con cacao. Y bueno, por supuesto que también el origen y un poquito de historia, para que sepamos los datos curiosos de las cosas. Ya saben que en este programa nos encantan los datos curiosos. No, ¿me lo juras? ¡Amo los datos curiosos! Los datos curiosos hacen la vida mejor. Pero bueno, cuéntenos en los comentarios, ¿ustedes qué sabor prefieren normalmente en los postres, en las bebidas, en el helado? ¿Vainilla o chocolate? Vainilla. Productores. No, chocolate. ¿Ustedes qué prefieren? No sé. ¿Vainilla o chocolate? No sé. Yo creo que chocolate. Es una decisión. Chocolate me gusta más. Sí, yo Pero creo que en el todo. chocolate me gusta más. Bueno, antes que nada quiero saludar a las personas que nos están viendo en vivo. Luz Violeta, Roxnava, Edgar Pichardo y Francisco Rotia. Les mandamos un gran saludo desde el set de Comité de Cafeína. Gracias. Gracias por estar viéndonos, gracias por acompañarnos. Esperamos que les guste el programa. Esperamos que aprendan muchas cosas, porque también es el punto. Y bueno, empecemos. Primero les voy a platicar un poquito acerca del árbol de cacao. Este árbol, bueno, el cacao, se llama, el nombre científico es Theobroma cacao. Es una planta originaria de las cuencas del Amazonas y del río Orinoco. Este árbol existe desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente unos 4.000 años. Sin embargo, fue hace 2.500 años más o menos que los mayas empezaron a cultivarlo, y también
bueno, posteriormente a introducirlo en España por Cristóbal Colón y en la península ibérica. Después se extendió al resto de Europa y bueno, como sabemos, en la actualidad el cacao se cultiva prácticamente en todo el mundo, ya que de esta planta se produce el chocolate, que pues es un producto muy famoso, muy consumido a lo largo de, bueno, en todo el mundo es muy consumido en realidad. Entonces, por supuesto que esta planta me parece que es muy flexible, creo que se puede dar en muchas condiciones climáticas, pues porque si no fuera así, simplemente no existiría en todo el mundo. Entonces, a continuación vamos a explicarles un poquito de cómo cuidar la planta y cómo cultivar el cacao en caso de que quieran experimentarlo alguna vez. Te quiero. Luz Violeta dice que le gusta el chocolate y Edgar Pichardo dice que él prefiere el café expreso como debe ser. Estoy de acuerdo. Yo preferiría un mocha. Un mocha. Porque me encanta el chocolate. Me fascina el chocolate. Soy adicta al chocolate. Pero... Gracias por sus comentarios. Al que le gusta el café expreso como debe ser, excelente. Me encanta la idea de que sean amantes del café como yo, como nosotros. A los que les gusta el chocolate, también me gusta mucho la idea y creo que es muy bueno que les guste el chocolate porque el chocolate mexicano es uno de los más ricos de la historia. Me parece que se hace como ningún otro en el mundo. Realmente la preparación de un chocolate mexicano artesanal, el molinillo de madera, todos los sabores, también los toques de canela que muchas veces le ponen, creo que es prácticamente inigualable. Entonces también podemos explotar mucho esto. Aunque bueno, ahora dejando un poquito de lado el café, en postres, en helados y en todo lo demás, ¿qué prefiero? ¿Vainilla o chocolate? Los grandes rivales. Nos falta nada más la fresa, pero... Y bueno, primero, ¿qué partes componen la planta del cacao? Primero, las raíces. Estas raíces del cacao son muy superficiales y se encuentran a escasos 40 centímetros de profundidad. Después, otra cosa de las más importantes son las hojas, porque son hojas enteras, son muy simples y su color verde puede variar de tono dependiendo de en qué lugar esté sembrado. También tienen algunas flores muy pequeñas y se producen en racimos que normalmente son reducidos y tienen largos pétalos que solo se abren al llegar la tarde. Dato curioso. Es muy buen dato, creo, saber que los árboles de cacao tienen flores. Yo jamás me habría imaginado algo así. Ahora el punto sería investigar, pues, buscar imágenes y ver cómo son las flores de cacao. Porque imagínense que en realidad alguien en su casa tenga plantado un árbol de cacao y nadie sepa qué es, porque está muy maduro o algo así. Creo que es algo muy interesante. No es algo que yo hubiera intentado en el pasado. Lo intentaría ahorita, creo que intentaría ahorita tener un árbol de cacao, no sé qué tan fácil sea, pero bueno, estaría increíble. Claro que sí. Ustedes díganme, déjenme en los comentarios si tendrían un árbol de cacao, ¿qué les parece? Por cierto, recuerden que estamos en Comité de Cafeína. Tutorial. ¿Cómo plantar un árbol de cacao? Y un árbol de café. Bueno, vamos a un comercial rapidísimo y luego regresamos con más información del cacao esta vez. Bienvenidos de vuelta. Fue un comercial muy pequeño, muy cortito, muy digerible. Pero bueno, ya volvimos con más información del cacao y ahora vamos a hablar de los frutos. Normalmente los frutos del cacao, el tamaño, el color y la forma puede variar mucho porque
Por ejemplo, su tamaño va desde 10 centímetros hasta 30 centímetros. Después, su corteza puede ser gruesa, pero suave al tacto y con una textura parecida al cuero. Entonces, realmente puede variar mucho del tipo de árbol de cacao, me imagino. Ya ven que normalmente con pues, las plantas puede haber varias especies diferentes del mismo producto. Entonces, sería interesante preguntar qué tipo de árbol de cacao encontramos y en qué varía, por ejemplo, en sabores, el tipo de árbol de cacao. Sería interesante también eso, aunque me parece que ya deberíamos ser muy expertos en esto de la herbolaria para realmente conocer la diferencia entre una y otra. Pero sería muy padre hacer un huertito, ¿no? Un huertito y hacer como cafecito, si se pudiera. La verdad, sí. Creo que, bueno, actualmente está muy de moda poner huertos urbanos y huertos, por ejemplo, no sé, al estilo de hidroponía en tu cocina. Y está padre que puedas tener varias especias, que puedas tener frutas, verduras en tu jardín o en tu cocina, dependiendo de qué tan grandes sean las plantas. Pero me parece una buena estrategia. Si fuera por mí, creo que tendría un huerto en un jardín. Me encantaría tener un huerto en un jardín. Y cuéntenme ustedes, ¿les gustaría tener su huerto o tienen su propio huerto? Me parece, la verdad, que no es tan difícil. Yo he visto, de verdad he visto huertos urbanos muy pequeños en los que se dan, por ejemplo, jitomates. La última vez hay un huerto en el lugar donde hago el servicio social que dio, creo que hasta ahorita ha dado como 15 jitomates. ¡Qué rico! Sí. Pero jitomates enormes. No, jitomates pequeños de los ¿Cherries? saladet. Ah, ok. No, de los saladet. Pues 15 jitomates alcanzan para hacer una salsa sin problema. Claro, fácil. Y se ve que están muy ricos, entonces me parece muy buena idea, muy buena estrategia también para generar más oxígeno incluso en la ciudad. Entonces, cuéntenos, ¿tendrían su huerto o tienen su huerto? Yo tengo limoncitos y Ah. naranjas. Yo Ya. creo que no tenemos nada en la casa para comer, pero No. tenemos varias plantas. Pero bueno, ¿cómo se cuida y cómo se cultiva el cacao? Para empezar, se cultiva el cacao en un clima cálido. Los factores climáticos que más pueden influir negativamente son la lluvia, la temperatura, el exceso de luz, el viento también. Y bueno, este árbol es muy exigente con el clima, entonces solo se puede cultivar en zonas tropicales porque son calientes y húmedas. No puede cultivarse a temperaturas inferiores a los 21 grados centígrados porque si no la planta no se podría desarrollar como debería. Entonces, creo que es un buen dato. Si viven en algún lugar con más de 21 grados centígrados todo el tiempo, cultiven su planta de cacao, su árbol de cacao. Dice Luz Violeta, dice Edgar Pichardo que en Tierra Garat hacen un chocolate y café. Rox Nava dice café con chocolate. Luz Violeta dice, en casa de mi mamá hay fresas, chiquitas pero fresas. Síganos contando en los comentarios sus experiencias, qué les gusta, si les gusta el cacao, si les gusta el chocolate, qué les gusta más, el café o el chocolate. Chocolate. Nos encanta que estén en vivo porque podemos interactuar con ustedes. El refresco de cola, ¿no? No, eso no se puede cultivar. El refresco de cola son químicos, eso no se puede No se cultivar puede en tu cultivar. jardín. Qué triste. Ah, Bueno, si les gusta más el refresco de cola, cuéntenos también. ah. Aunque no creo que les podamos dar los tips para tener su huerto de refrescos de cola. Árbol de refresco de cola. Uy, así como Así tener que vuelves millonario. un árbol, también un árbol de dinero, digo, ya que estamos por ahí. Estamos por ahí. O que ya tenga donas. No, eso suena muy feo. Un árbol de donas. ¡No! Oigan. Estamos hablando del cacao. Pero bueno, normalmente esta planta elige suelos ricos en materia orgánica. El árbol de cacao también exige suelos profundos, arcillosos y que dispongan de un muy buen drenaje. Entonces, además de que deben ser ricos en materia orgánica, siempre se debe lograr que la tierra esté en perfecto estado,
que esté protegido del exceso de agua, que le dé viento, que le dé sol, y tienes que cultivar algún tipo de planta leguminosa alrededor para que dé un poco de sombra al terreno y lo mantenga siempre en las mejores condiciones en las que pueda estar. Entonces, esos son algunos tips que nos dan para poder plantar un árbol de cacao. En caso de que quieran intentarlo, yo les doy los tips. Después, claro, hay que regar el cultivo esporádicamente. Después tenemos que realizar como una poda del cacao del árbol de forma directa. Obviamente para eliminar como pues, cosas que este árbol le puedan estorbar, al igual que nivelar la altura del árbol y tampoco que crezca como el árbol quiera y luego no alcancemos las semillas. Que por cierto pasa eso, el otro día vi un árbol de aguacates que estaba tirando los aguacates al piso, muy desperdiciado, porque seguramente la gente no los alcanza para recogerlos a tiempo. Hay que evitar eso. Entonces, después de esto tenemos que hacer alguna poda de formación. Esto es nada más el primer año de cultivo de cacao. Y bueno, si quieren más detalles de los tips para plantar un árbol de cacao, se los puedo enviar por inbox en Facebook o en alguna de nuestras redes sociales sin problema, para que ustedes tengan paso a paso el qué hacer y de dónde sacar un poco más información si quieren tenerla. Ahora, si quieres conseguir un árbol de cacao en la Ciudad de México por alguna razón, les recomiendo que lo pidan por Mercado Libre, porque hay muchas opciones, son muy baratas. Yo investigué un poco y vi árboles de cacao desde 60 pesos. Entonces, creo que sería una buena opción para intentar sembrar un árbol de este fruto. No es muy común, me imagino que por las condiciones climáticas de la ciudad, pero puede funcionar y podemos intentar sin problema a ver qué pasa. Igual y lo tenemos como pollito, así con una lucecita ahí. En un invernadero, sí. Sí. Tal vez, no sabemos, igual y nos funciona la idea. ¿Quién quita? Hacemos pollitos bebés de café, De cacao. de cacao. La productora. Y bueno, siguiendo un poco con la historia y con la leyenda del cacao, realmente tiene muchas leyendas mitológicas este producto, porque como sabemos, pues fue un producto muy importante maya en la historia indígena de México. Entonces les voy a contar la leyenda del cacao. Se supone que este producto era cultivado por los mayas hace un poco más de 2500 años, que es lo que habíamos visto. Vamos a ir a comerciales y volvemos con un poco más de información. Sigan en contacto. Bienvenidos de vuelta a Comité de Cafeína. Ahora sí, les voy a contar, bueno, como ya sabemos, este producto se cultiva hace más de 2500 años por los mayas, bueno, por lo menos en México, y de hecho, su significado, o sea, la palabra del significado cacao, es la verdad muy bonita y tenemos que recurrir al vocabulario de la lengua maya. Entonces, primero, cac significa rojo, y en referencia al color de la cáscara del fruto, y cao expresa las ideas de fuerza y fuego. Entonces, realmente el nombre del cacao, o del cacao, dice que es un producto con fuerza, con fuego, de color rojo. Hasta el nombre está interesante, creo yo. No sé qué piensen ustedes, pero yo creo que hasta el nombre está interesante. Entonces, los aztecas aprendieron de los mayas el cultivo y el uso del cacao. Ellos llamaban cacahuatl al cacao y chocolate a la bebida aromática que se obtenía de sus frutos, que es por supuesto de donde sale el nombre chocolate. Entonces,
Por aquel entonces, chocolate era apreciado en reconstituyente que daba fuerza y despertaba el apetito sexual, lo cual para esas comunidades era un elemento muy importante, porque sabemos que la fertilidad era una de las cosas más importantes incluso de la mujer. Entonces, creo que por eso este producto se posicionó tan radicalmente en una cultura como la maya, porque en realidad los seres humanos podíamos obtener más de lo que se podía obtener en cualquier otro producto en ese entonces. Creo que es un poco con información. Las semillas de cacao se utilizaban también como monedas de cambio, que es lo que les estaba contando hace poco. Esta costumbre perduró mucho después de la colonización de los españoles. De hecho, dicen algunas fuentes que Hernán Cortés pagaba a sus soldados con esta moneda, con cacao. Entonces, pues, realmente es una costumbre muy importante para el país y para la cultura. Después, con la colonización de América, se empezaron a introducir en Europa algunos alimentos americanos, como papas, como tomates, que luego se volvieron un elemento básico en nuestra agricultura. Sin embargo, pues después de toda la edad moderna, el cacao pasó bastante desapercibido, le dejaron de dar importancia, y a pesar de que en el siglo XVI empezaba a ser conocida la bebida hecha a base del cacao, que es el chocolate, en realidad era muy restringida y solo la élite aristocrática, solo en esta élite estaba adquiriendo poco a poco prestigio como un estimulante, y después se pudo extender por toda Europa. Realmente fue una transición muy paulatina, porque pues me imagino que la diferencia y la discriminación entre clases sociales no dejaban que este tipo de elementos y este tipo de costumbres se combinaran. Yo quiero pensar. Claro está. Vamos a ir a comerciales y después volveremos. Los veremos en el próximo programa de Comité de Cafeína.